Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean domingo como cada bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En las últimas semanas el mundo pasó por absolutamente de todo. Como si una pandemia no fuera suficiente, también tenemos dengue, un pequeño brote de ébola, derramamiento de combustible, nazis en la televisión, antivacunas, un nuevo disco de Arjona, violencia policial y muchísimo racismo en todo el mundo. Y como frutilla del postre apareció Anonymous y ahí comenzó a mezclarse absolutamente todo. Información real comenzó a mezclarse con teorías conspirativas y lentamente nosotros solos comenzamos a correr nuestro foco de atención de algo real, como es el racismo, a algo bastante flojo de papeles como son justamente las teorías conspirativas. Ojo, no estoy diciendo que Anonymous sea falso en absoluto. Filtraron data real, pero se empezó a mezclar con muchísima falopa virtual. Una cadena que vimos repetirse a lo largo de estos meses. Surge algo medio raro en internet, le damos mucha más importancia de la necesaria, los medios de comunicación le dan más importancia de la necesaria y terminamos haciendo algo enorme de una boludez. Y eso me llevó a hacer el video de hoy, que si bien es un tema complejo, extenso y que abarca muchas cosas, intenté hacerlo lo más general y entendible posible para que al final al menos recapacitemos un poco. Por otro lado, salvo en cierto momento del video, voy a intentar usar ejemplos no tan actuales, ya que si bien todo este video es una enorme contradicción a lo que quiero expresar en el video, voy a intentar contradecirme lo menos posible. Y ahora sí, sin dar más vueltas, vamos a hablar sobre el consumo irónico, que por cierto, entre vos y yo secreto, no existe, no deja de ser consumo. Empecemos. El consumo irónico es el consumo distanciado del significado real de algo a ser consumido. Es un consumo que obtiene su placer de reírse o burlarse de algo. En otras palabras, vemos algo y nos da placer y satisfacción burlarnos de ese producto con otras personas. Surge aproximadamente en los años 80, cuando Yen Ang analizó la audiencia de la serie Dallas, una serie que pretendía ser dramática, pero que la gente veía como si fuese una comedia, burlándose de las actuaciones y de las cosas que ocurrían. Por supuesto que en esos años no había Twitter y la gente mandaba cartas burlándose. Se burlaban, sí, pero la veían. Incluso Ang escribió: la actitud irónica le permite al espectador de alguna manera superar a Dallas, estar por encima de la serie, al mismo tiempo que la disfrutan. Burlarnos de algo nos hace sentir un poco superiores y hasta más inteligentes, nos hace sentir que vemos más allá del mensaje inicial. Ahora bien, para que el consumo irónico tenga su gracia, se necesitan principalmente dos ingredientes. En primer lugar, el producto del que nos vamos a burlar y al cual vamos a comentar de manera irónica tiene que ser serio, tiene que ser un contenido que, justamente, no busque causar gracia. Ejemplo, la novela Dulce Amor, novela donde el actor Sebastián Estebanés se destacó por sus interpretaciones. Pídame la victoria. Sébeme, Marcos. Y en segundo lugar, necesitamos un grupo de gente, llamada comunidad interpretativa, que entienda que estamos siendo irónicos, que entienda nuestra forma de hablar, escribir o comentar y entienda que lo estamos diciendo de manera irónica, burlándonos de eso. Ejemplo, si estamos con nuestros amigos haciendo zapping y encontramos la novela Dulce Amor, juntos nos reímos de eso y todos sabemos que la estamos viendo con el fin de burlarnos de eso. Hasta ahí todo perfecto, pero ¿qué pasa cuando esa comunidad interpretativa comienza a ser cada vez más y más grande y ya se va mucho más allá de nuestro círculo íntimo? Por ejemplo, en este momento tengo 162.000 seguidores en Instagram. Si decido hacer una historia comentando o hablando sobre algo y la publico, es posible que la mayoría de esos 162.000 la entiendan y se rían. Pero ¿qué pasa cuando alguno de esos 162.000 comiencen a compartir esa historia? El mensaje va a empezar a ser recibido de otra manera, por gente que no sabe cuál es mi manera de pensar y que no entiende si estoy siendo irónico o no. ¿Me sirve? En parte. Mis estadísticas y mi público van a aumentar, sean para putearme o para reírse, pero al mismo tiempo, el mensaje que estoy dando comienza a deformarse. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Ejemplos conocidos y que nos muestran el peligro del consumo irónico, que, por cierto, y para aclararlo desde ya, no es más que consumo. Las redes sociales hicieron que esa comunidad interpretativa de la que hablamos antes sea enorme y casi que es imposible que tomemos magnitud de eso. Ejemplifiquemos. A fines de 2018 apareció en escena Rodrigo Eguillor, un hombre que tenía denuncias por violación y por acoso. La noticia, sumada a su peculiar forma de ser en las redes sociales, donde hacía vivos riéndose de la justicia y de sus denuncias, hizo que se transforme en el blanco ideal para memes. Cientos de memes, de los cuales quienes estaban enterados del caso se reían.
Pero los memes comenzaron a crecer cada vez más y pasaron de Twitter a la televisión, donde Guillor hizo un desfile mediático por casi todos los programas que decidían darle cámara. Gente grande que nunca entró a Twitter ni a Instagram comenzó a ver quién era Rodrigo Guillor. Por un lado, excelente, la gente estaba viéndole la cara a un violador y abusador, pero por otro, se comenzó a generar una cosa media rara donde se creaban pseudos clubs de fans de él. Hasta que en un programa de televisión lo presentaron como un influencer que hacía furor en las redes sociales. El influencer de los últimos días en las redes sociales, más que nada, ¿no? Porque has tenido una presencia tan fuerte en las redes sociales. Y rápidamente todos nos enojamos. Pero ¿quiénes nos encargamos de hacerlo tendencia y de hacer que sume cientos y cientos de seguidores en Instagram? Nosotros, riéndonos de sus memes y compartiendo grabaciones de sus vivos. Y decidí usar ese ejemplo para iniciar el tema porque es el más claro. Una persona nefasta, que hizo cosas altamente repudiables, después de toda la atención que le empezamos a dar, se convierte en un simple objeto de memes, de chistes y en un personaje mediático. Y de esa manera comienzan a opacarse cada vez más las repudiables cosas que hizo. Es importante saber algo. Pretender que todos entiendan que estamos siendo irónicos al compartir algo en cualquier red social o creer que la gente que no nos conoce va a entender con qué sentido escribimos una frase está mal. Caleb Warren y Gina Moore hace unos años hicieron un estudio sobre la recepción de la ironía y descubrieron que la detección de ironía en la gente es bastante baja. Vamos con otro ejemplo, uno que casi siempre ponen como referencia cuando se habla del consumo irónico, Amalia Granata. Por si no sos de Argentina, Amalia Granata comenzó siendo modelo, periodista y panelista en varios programas de televisión. Cuando en Argentina comenzó a desarrollarse y a hablarse el tema del aborto, Amalia fue una de las caras visibles del sector que estaba en contra de la legalización del aborto y comenzó a tener un discurso bastante conservador, y uno de sus medios para expresarse era Twitter, donde lo hacía con tweets bastante llamativos. Por el estilo de sus declaraciones y la red social que eligió para comunicarlos, la mayoría de respuestas y retweets que su cuenta comenzó a tener eran burlas, y también comenzó a convertirse en un meme y hasta yo la usé irónicamente en varios videos. Pero volvemos a lo mismo, lo que vos o yo podemos compartir de forma irónica y en tono de burla, le puede llegar a mucha gente más de una manera completamente diferente. Podemos creer que nos estamos burlando de su opinión, pero en realidad solamente le estamos dando cada vez más y más entidad. En abril de 2019, Granata se presentó como candidata a diputada por la provincia de Santa Fe y ganó. Ojo, no estoy diciendo que Amalia Granata es diputada gracias a que mucha gente se ríe de sus tweets. Amalia Granata es diputada porque unas 290.000 personas coinciden con su manera de pensar, pero sin dudas colaboramos a que su, a mi parecer, nefasto y arcaico pensamiento llegue a otras personas. ¿Estoy de acuerdo? No. ¿Pero cambio algo burlándome? Tampoco, solo genero bronca y en vez de dar mi opinión respecto al tema para intentar mostrar otro punto de vista, hago que la gente que está de acuerdo con ella reafirme más y más su postura. Y así nuestro intento de combatir un mensaje con el que no estamos de acuerdo comienza a transformarse en publicidad gratuita para esa persona y su mensaje. Las consecuencias del consumo irónico no son solo que un programa de televisión que miran un par de señoras trate de influencer a un denunciado por abuso y violación, sino que pueden crecer más, mucho más. Hace pocas semanas se realizó una marcha en Buenos Aires de gente que exigía una solución a un problema real. Por la cuarentena no pueden trabajar y por consecuencia no pueden comprar comida. Simple. Sin embargo, había un grupo de personas que asistió a la marcha pero con otro mensaje, que todo es una conspiración. Y varios canales de televisión les dieron cámara y micrófonos, donde estas personas decían frases como "el virus no existe" y hasta escupían mensajes antisemitas. En las redes, ironía total. La gran mayoría comenzó a burlarse y eso tuvo dos resultados. En primer lugar, fue tendencia número 1 en Twitter la frase "el virus no existe". Quienes estaban dentro de esa ironía sabían que era una tendencia irónica, pero imagínate ser alguien ajeno al tema, alguien que recién se crea una cuenta o alguien sensible a las teorías conspirativas, y entrar a Twitter y ver que lo más hablado del momento es "el virus no existe". Y eso comenzó a pasar. Entre todos los tweets irónicos, había tweets de gente que realmente pensaba que el virus no existe. Y así es como se crean la mayor parte de adeptos a las teorías conspirativas. El segundo resultado, el canal de noticias comenzó a tener un gran caudal de espectadores. Y vos dirás, sí, pero espectadores que lo veían con ironía. Sí, pero espectadores al fin y al cabo. A las marcas que le pagan al canal para aparecer en las publicidades no les interesa si lo ves para burlarte o no. Solo ven un gran número de espectadores. Porque, como dije antes, el consumo, aunque sea irónico, es consumo.
Y por supuesto que ahí ya entramos en una charla casi de marketing sobre la buena y mala publicidad, que sí, existe y de ambas, pero no es el objetivo de este video. Y para que entendamos la magnitud de lo que estoy hablando, fue una marcha bastante pequeña en cuanto a concurrencia, no más de 200 o 250 personas, y en total, por esa marcha de 200 personas, se publicaron más de 80.000 tweets. ¿Por qué? Porque como dije antes, esa tendencia que se generó al principio comenzó a difundirse más y más, y gente que ni siquiera tenía conocimiento de la protesta comenzó a hablar sobre que el virus no existe. Y eso también nos da pie a la otra pandemia que nos afecta, la de las teorías conspirativas, las cuales también potenciamos cada vez más, todas, desde las más inocentes a las más peligrosas. Las compartimos burlándonos de quienes creen en ellas y terminamos construyendo en otra persona todo un pensamiento. Potenciamos una idea que creemos que es absurda. Por supuesto que ahí ya entran en juego varios factores más. Es mucho más llamativo un titular estilo "el virus salió de un laboratorio, Donald Trump es reptiliano, nos quieren controlar", a un informe científico que la mayoría puede tomar como aburrido. Dar retweet o compartir una publicación que nos parece nefasta y agregar un comentario estilo "esto está mal" realmente no aporta mucho. Principalmente ayuda a que ese mensaje que creemos que está mal se difunda más. Y con ese tema, el de las teorías conspirativas, no solo es necesario burlarse para potenciarlas. Hablar de ellas como simple entretenimiento sin siquiera contar dónde surgieron realmente esas teorías es bastante peligroso. Por supuesto que mucha gente va a consumirlo como eso, entretenimiento. Pero ¿qué pasa con todo el sector que lo ve con otros ojos? Podemos difundirla recalcando que es solo una teoría, pero sembramos la duda en la cabeza de cada persona que está viendo nuestra publicación. Cada comunicador tiene que replantearse varias cosas. ¿Hacemos bien en difundir ciertos mensajes o solo lo estamos potenciando? ¿Estamos siendo responsables con la cantidad de gente que nos está viendo? Lo que para mí es simplemente una teoría conspirativa más, para otra persona puede ser una verdad absoluta y puede terminar con una persona yendo con un arma dispuesto a abrir fuego en una pizzería. Y ahí también ya comenzamos a entrar en otro terreno, en el de la responsabilidad de cada comunicador, fake news y cosas similares. Y como siempre digo, ese es tema para otro video, a pesar de ser algo que pasa muy de cerca al tema que estamos tratando hoy. Y el consumo irónico también tiene víctimas, y creo que el principal ejemplo de eso es el programa de Anabela Ascar en Crónica TV, un programa que se caracterizó por llevar invitados de lo más variados y extraños. En una época donde las redes sociales comenzaban a surgir y no estábamos tan en contacto como ahora, lo consumíamos irónicamente mediante programas de archivo que se burlaban de ese programa y todos nos reíamos de eso. Y así empezaba la cadena. El programa de Anabela Ascar llevaba un invitado llamativo, lo veíamos para reírnos y esperábamos al programa de archivo del otro día para que hagan algún compilado divertido de la entrevista. Y eso, al mismo tiempo, generaba más y más espectadores para ambos programas. Es decir, más consumidores. Y llegó un momento donde la gente se empezó a aburrir, dejó de consumirlo y el canal sencillamente le soltó la mano a esos invitados que después quedaron abandonados, víctimas de la televisión y de ese consumo desmedido. Para resumirlo, el humor es importante. Reírnos de las cosas nos mantiene divertidos en estos momentos de incertidumbre total, pero no tenemos que dejar de pensar en lo siguiente. ¿Tiene algún buen resultado compartir algo burlándonos o solamente le estamos dando entidad a algo que no nos gusta? Si realmente querés que alguien cambie de opinión respecto a algo que te parece mal, la mejor manera es compartir lo contrario, lo que te parezca buena información. Es 100 veces mejor eso a burlar de la mala información, amplificándola más y más. Y si algo simplemente no te parece mala información y sencillamente no te gusta, ignóralo. Sí, sé que es mucho más aburrido y que burlarse de algo en Twitter es 1000 veces más divertido, pero lo único que estás logrando es potenciar eso que no te gustó y darle entidad. Por supuesto que cada quien tiene la libertad de opinar lo que quiere, en pocas palabras, libertad de expresión, pero depende de nosotros amplificar o no esa opinión. Por supuesto que el tema es mucho más complejo y en el medio hay muchos grises. Hay ocasiones en las que compartir algo que no nos gusta es necesario para criticarlo justificadamente y para que la gente se lo replantee. A veces hay que dejar la burla y la ironía de lado y comenzar a aportar más datos e información. ¿No te gusta un programa? Cambia de canal. ¿No te gusta un influencer? Déjalo de seguir. ¿No te gusta una banda? Deja de escucharla. Y no te olvides que tu consumo, aunque sea irónico, es eso, consumo. Y tampoco te olvides que el troll que alimentás hoy, mañana puede llegar a ser diputado o presidente.
All jokes aside, though, I was thrilled when they offered me the opportunity to roast such a brilliant, charismatic, totally self-made billionaire who I believe will one day run this country. And then the Facebook guy canceled and we got stuck with your bloated ass. So congratulations on your... Donald say he wants to run for president and move on into the White House. Why not? It wouldn't be the first time you pushed a black family out of their home. America is going through tough times, and we all need to laugh. True. I know that better days are ahead. You'll have the great pleasure of voting for the man that will easily go down as the greatest president in the history of the United States. Me, Donald John Trump. God bless America and good night. Good night. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias. Y me parece importante aclarar que este video usó como fuente principal un podcast de revista Anfibia, Anfibia Podcast, y les dejo el enlace en la descripción, tanto del informe como del podcast. También les recomiendo ampliamente El Gato y la Caja, que tienen informes increíbles y hace poco estuvieron tuiteando sobre este tema de una manera completamente entendible. Y por último, también les recomiendo el libro Pensar con Otros, que casualidades de la vida llegó a mi radar mientras estaba haciendo este video, así que me ayudó bastante. Repito, todo este video en su totalidad es una contradicción a sí mismo, porque le estoy dando entidad a cosas que me parecen sencillamente una boludez o una cosa media nefasta. Pero creo que está bien planteado, y si con este video logré que pienses 2 veces antes de hacer clic en el botón de retuitear para bardear algo, me sirve. Estamos en momentos complicados donde estamos sobrepasadísimos de información real, falsa e irónica. Así que cada tanto desconecta un toque y chequea 2 veces antes de compartir algo. Nos reencontramos en el próximo video, por supuesto que sí. Pueden suscribir, dar like, comentar, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta luego. Chau, chau.